Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 10. Eh, los parciales, la nota van a tener ahora en el transcurso de esta semana. Yo creo que ya lunes o martes voy a terminar de corregir. Ya corregí más de la mitad, o sea que, pero son muchos. Así que creería que el lunes, martes ya van a estar las notas cargadas en el SIU, ¿eh? Bueno, les comparto, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algo, antes de compartirle el Power. Muy bien, les comparto acá. Bueno, eh, acá vamos a ver distintas acciones. Son acciones muy importantes, uno lo puede hacer valer judicialmente. Después vamos a ver un instituto muy importante que también ustedes lo pueden hacer valer judicialmente. Y por último, vamos a tocar un tema de los que son los privilegios, que yo le voy a dar solamente la parte que corresponde y que nosotros vamos a ver acá en la parte de obligaciones, que es un tema que después ustedes lo van a ampliar y desarrollar cuando vean lo que es derecho empresario, que es todo lo que tiene que ver con concurso y quiebra. Bueno, la primera acción que vamos a ver es lo que se llama acción directa. Ahí tienen una muy buena definición de la doctrina y después el artículo también la define, así que pueden utilizar cualquiera de los dos, está perfecto. Si la acción directa es una acción que tiene una persona contra otra a la que no le une ningún vínculo de derecho. ¿En razón de qué? En razón de la intervención de un tercero. Y donde el acreedor acciona directamente contra el tercero sin tener que recurrir a su propio deudor. Le muestro el artículo ET 736 que lo define prácticamente de la misma manera. Dice, acción directa es la que le compete al acreedor para percibir de un tercero lo que éste debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio, tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos expresamente establecidos por ley. Le doy el ejemplo característico para que entiendan. Es decir, es la relación, ustedes tienen un contrato de locación, el locador, el propietario, el locatario, el inquilino. ¿Qué es lo que hace el locatario? Subalquila. Es decir, a él le sobra una habitación y le subalquila la habitación a un compañero, por ejemplo, de la facultad. Bueno, el propietario tiene acción directa contra el subinquilino y el subinquilino tiene acción directa contra el locador. Entonces es una acción que tiene una persona contra otra a la que no le une ningún vínculo de derecho. ¿Por qué? Porque la relación entre el locador y el locador no tiene relación con el subinquilino, no obstante, él puede ejercer la acción. Y el mismo artículo le dice hasta el importe de lo que debe ese tercero. ¿Por qué? El importe del alquiler son 400.000 pesos. Y esta persona que alquila el departamento le subalquila una habitación por 200. Entonces el locador cuando vaya contra el tercero únicamente le puede reclamar lo que ese tercero debe, es decir, 200.000 pesos. Y una vez que el tercero le paga, se desinteresa, es decir, ya no está obligado a pagarle al inquilino que sería su propio credor. Después lo otro que dice el artículo en la parte final es muy importante. Este es un supuesto excepcional de interpretación restrictiva y se aplica solamente a los casos expresamente establecidos por ley. No se aplica a otro caso por analogía. Solamente en aquellos casos donde el artículo dice expresamente el locador puede ejercer acción directa contra tal. Si el artículo no dice eso,
ustedes no pueden ejercer esta acción. Por eso es excepcional, de interpretación restrictiva y solamente en los casos expresamente establecidos por ley. Después el artículo 737 le determina los requisitos. Dice, el ejercicio de la acción directa, dice, por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. Primero, un crédito exigible entre el acreedor y su propio deudor. Es decir, un crédito entre el locador y el locatario, que el locatario no le haya pagado el alquiler. Después dice, una deuda correlativa exigible del tercero con su acreedor, es decir, que el subinquilino no le haya pagado el valor del importe al inquilino, porque si este ya le pagó, ya se extinguió esa obligación. Entonces tiene que haber deuda exigible de los dos sujetos. Después la homogeneidad, es decir, en la mayoría de los casos tienen que tratarse de obligaciones dinerarias. Y después que ninguno de los créditos haya sido embargado con anterioridad. Y si estamos en presencia de un juicio y vos por medio del juicio le iniciás una acción directa al tercero, lo tenés que citar al deudor. ¿Por qué lo tenés que citar al deudor? Porque la sentencia que se va a dictar en ese juicio va a ser cosa juzgada respecto de todas las partes. Después tienen los efectos que derivan del 738. Dice, la acción directa produce los siguiente efecto. El primero, la notificación de la demanda, es decir, cuando el locador le intima el pago al tercero, el tercero le tiene que pagar a ese sujeto. Si el tercero le quiere pagar al inquilino, a su acreedor, porque es su amigo, lo que sea, acá se aplica un principio: quien paga mal pago es. Si este sujeto te requirió primero y puede probar, le tenés que pagar a él. Después, el reclamo solamente prospera hasta el monto menor de las dos obligaciones, lo que le dije hoy. El tercero solamente cumple con la parte que le es respectiva. El alquiler 400, pero él debe 200, solamente paga lo que debe, 200. Después el tercero le puedo poner todas las excepciones, es decir, todos los mecanismos de defensa que tenga contra su propio acreedor inquilino, como contra la que tenga contra el locador. Y la otra particularidad que tiene es que el monto ingresa directamente al patrimonio del acreedor, es decir, del locador. No hace falta que el importe vaya por el inquilino y después, no, va directamente al patrimonio del acreedor. Es decir, por eso es en beneficio del acreedor, en beneficio del acreedor y en su propio beneficio. O sea, él directamente el importe ingresa al patrimonio del acreedor sin necesidad de que pase por el deudor, que es una diferencia que tiene con la acción subrogatoria. Y después, una vez que el tercero paga, se libera frente a su acreedor, que es, en este caso, el deudor de esa obligación. Los casos son, como le dije, expresamente establecidos por ley. Uno de esos ya vimos, que es el artículo 1216, que es la ocasión de cosas, que es el alquiler. Fíjense lo que dice. El locador tiene que acción directa. Así tiene que decir el artículo. No se aplica por analogía. El artículo tiene que decir, tiene acción directa, ahí se aplica este tipo de acción. Dice, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. Es decir, el alquiler es 400, pero el sublocatario de 200 solamente paga lo que debe. También puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación impone, inclusive el resarcimiento de los daños y perjuicios por el uso indebido de la cosa. Recíprocamente, el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Por ejemplo, la pieza que le alquilan al subinquilino tiene humedad. Entonces, el subinquilino le puede decir al inquilino: che, solucioname. Si el inquilino no soluciona, él puede ir directamente contra el propietario y decirle: arreglame los problemas de humedad que tiene la pieza.
Es decir, los dos tienen acción directa contra, ya sea el locador contra el subinquilino, como el subinquilino contra el locador. Lo otro que van a ver en contrato, que también se da la acción directa en materia de locación de obra, también funciona. Y la otra en el mandato, el 1327. El mandante tiene acción directa contra el submandatario y el submandatario también tiene acción directa contra el mandante por la gestión encomendada. ¿Quién es, por ejemplo, quién actúa el mandato, un contrato, pero por ejemplo, quién actúa como mandatario? El abogado. Es decir, cuando viene un cliente y te ve en el estudio y te quiere dar un caso, ¿qué es lo primero que vos le pedís al cliente? Un poder. Haceme un poder. ¿Qué es lo que te está dando el cliente? Un mandato. El demandante, vos sos mandatario. Bueno, como por ejemplo, vienen y me contratan a mí para que le lleve adelante un accidente de tránsito. Yo le digo, mira, yo me voy a encargar del accidente de tránsito, pero me encargo todo lo que tiene que ver con la cuestión civil. Yo cuestión penal no hago. ¿Y la cuestión penal es importante, doctor? Sí, es muy importante la cuestión penal. Si las pruebas más importantes en accidente de tránsito están en la parte penal. Entonces me dice, ¿y usted no tiene un abogado que me pueda recomendar? Sí, te recomiendo uno. Bueno, el demandante, yo soy mandatario, el abogado penal va a ser submandatario. El mandante va a tener acción directa contra el submandatario para reclamarle todo lo que tiene que ver con el proceso penal. Y el submandatario, que es el abogado penalista, va a tener acción directa contra el mandante para cobrarle ¿qué? Sus honorarios. ¿Estamos? En ese caso también se aplica lo que es la acción directa. Vuelvo a decir nuevamente que la acción directa es una acción que tiene una persona contra otra, o si quieren decir, poner una persona contra un tercero a la que no le une ningún vínculo de derecho, en razón de la vinculación que tiene este tercero con quien sería su propio deudor, y que éste ejerce por beneficio propio y en su exclusivo beneficio. Estamos, ¿qué es lo que surge de este artículo 736? Volvemos a leer. Dice, es la acción que le compete al acreedor para recibir de un tercero lo que éste debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor lo ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio, tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solamente procede en los casos expresamente establecidos por ley. ¿Quedó claro la acción directa? ¿O quieren hacer alguna pregunta? Vamos a la acción subrogatoria. También la misma acotación que le hice con la directa, le hago en la subrogatoria. Ahí arriba tienen un muy buen concepto. Y el artículo 739 también define, o sea, utilizan cualquiera de los dos. ¿Qué es la acción surrogatoria? Es la facultad que tiene el acreedor para ejercer acciones y derechos de su deudor cuando tales acciones y derechos están expuestos a perderse por malicia o mala fe de ese deudor en perjuicio de lo que es la garantía colectiva. Eso es la acción subrogatoria. Vuelvo a repetir, es la facultad que tienen los acreedores para ejercer derechos y acciones del deudor cuando tales derechos están expuestos a perderse por malicia o mala fe del deudor en perjuicio de lo que es la garantía colectiva. ¿Qué es la garantía colectiva del acreedor? ¿Qué es la garantía colectiva del acreedor? Es el patrimonio del deudor. Eso constituye la garantía colectiva del acreedor. Es decir, el deudor, cuando asume una obligación, compromete todo su patrimonio al cumplimiento de esa obligación. Le doy el ejemplo para que ustedes entiendan cuándo procede esta acción tan importante. Ustedes son unos insolventes, que quiere decir no tienen absolutamente nada dentro de su patrimonio. Entonces el acreedor no sabe cómo cobrar
su crédito. Bueno, y ustedes, deudores insolventes, ¿qué es lo que hacen? Reciben una herencia, reciben un campo en la provincia de Santa Fe sobre Ruta 11 de 4.000 hectáreas, inclusive con muchos animales. ¿Qué vos decís, deudor? Yo abro el sucesorio, incorporo ese campo a mi patrimonio y todos los animales, y van a venir todos los acreedores y me van a ejecutar todo. Entonces, ¿qué? No abro el sucesorio, no lo ejecuto y voy usufructuando ese bien sin incorporarlo a mi patrimonio. ¿Estamos? Le doy otro caso común. Sos beneficiario de un seguro. Te llama la agencia de seguro y te dice, señor fulano de tal, venga a cobrar el seguro de vida de fulano de tal que lo designó como beneficiario. Son 20 millones de pesos. ¿Qué decís vos? Yo me voy, cobro, me hacen la transferencia, ingresa a mi cuenta, al otro día me sacan todo. No, me quedo ahí, veo de qué manera puedo solucionar el tema. Bueno, resulta que el acreedor se entera de que vos recibiste como herencia un campo o que vos tenés que cobrar una indemnización. Entonces, vos que no querés actuar, el acreedor va a actuar por vos. Y por medio de esta acción subrogatoria te va a abrir el sucesorio y por medio de esta acción subrogatoria te va a cobrar el seguro. Es decir, ¿qué es lo que es la acción subrogatoria? Es la facultad que la ley le da al acreedor para ejercer derechos y acciones del deudor. ¿Cuándo qué? Cuando el deudor no lo quiere hacer. Y ese hecho de que él no quiere incorporar esos bienes va en contra de qué? De la garantía colectiva. El acreedor no tiene forma de cobrar. Entonces, él ejerce la acción por el deudor. Eso es la acción subrogatoria. Muy importante. El artículo 739 le define también, dice, el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, no hace falta que sea exigible, por ejemplo, puede ser una obligación que sea de plazo no vencido, que no puede ejercer la acción. Dice, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales del deudor, si éste es remiso en hacerlo. Y esa omisión afecta a su creencia. Claro, no tiene bienes, no lo quiere incorporar, lo voy a incorporar yo. El acreedor dice, no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por este medio. Esa parte final tiene una importancia, ahora le voy a explicar. ¿Quedó claro lo que es la acción subrogatoria, la importancia que tiene? Bueno, vamos a la metodología. El Código Civil anterior tenía un solo artículo, que era el artículo 1196, y lo único que decía ese artículo era que los acreedores podían ejercer todos los derechos y acciones del deudor, salvo aquellos que sean inherentes a la persona. Y de ese artículo se interpretaba que surgía la acción subrogatoria, pero no determinaba ni los supuestos de procedencia, requisitos, los efectos, nada, nada. Solamente el artículo decía eso. Todo lo otro era interpretación doctrinaria. ¿Y quién es el que vino a suplir, digamos, las omisiones que tenía el Código de Fondo, el Código Civil de Vélez Arfiel? Los códigos procesales. Todos los códigos procesales, el de la Nación, el de Corriente, probablemente el de Misiones, tienen un capítulo que se llama acción subrogatoria. Entonces, toda la omisión que tenían los códigos de fondo estaban subsanados por los códigos procesales. Bueno, esta situación cambió con la sanción del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial le da un tratamiento adecuado a esta acción tan importante. En ese artículo que acabamos de ver, 739, le determina el concepto, inclusive el efecto. Y después en los artículos siguientes le determina los requisitos y cuáles son las particularidades con las que ustedes tienen que cumplir, que son los efectos. Es decir, hoy está todo tratado en el Código Civil y Comercial, del artículo 739 al 742. Bueno, los requisitos. Fíjense, este tema de la acción subrogatoria es una acción que surge del Código Civil y Comercial. Es decir, es un instituto de fondo, pero que ustedes la hacen valer en un juicio.
Es decir, es un instituto de fondo que ustedes tienen que cumplimentar con normas procesales. Entonces, los requisitos son sustanciales y formales. Es decir, están los requisitos que te exige el Código Civil y Comercial y los requisitos que vos tenés que cumplimentar dentro del proceso judicial. ¿Cuáles son los requisitos sustanciales? La calidad de acreedor. ¿Qué acreedor puede ejercer la acción subrogatoria? La que surge el artículo 739. Es decir, todo acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer la acción subrogatoria. ¿Sí? Claramente te dice, todos los acreedores pueden ejercer este tipo de acción. Después, ¿qué es el otro requisito? Es la inacción. Es decir, el acreedor va a ejercer esta acción cuando no lo hace el deudor. Si el deudor accionó, perfecto. Es decir, el acreedor la ejerce cuando el deudor no la ejerce. Entonces, como esa inacción del deudor le va a terminar repercutiendo a él sobre su acreencia, él ejerce esta acción. Y ahí viene el interés legítimo. El interés legítimo es la insolvencia del deudor. Porque si ese deudor viene dentro de su patrimonio, no necesito incorporar nada, voy contra esos bienes. Entonces, el tema es cuando este deudor no tiene nada. Entonces, la única forma que yo tengo de cobrar es incorporando bienes a su patrimonio. Entonces, lo hago a través de lo que es esta acción subrogatoria. Y por último, tienen que ser bienes susceptibles de subrogación. Es decir, ¿cuáles son los bienes susceptibles de subrogación? Aquellos de naturaleza patrimonial. Derechos personales, derechos reales, derechos intelectuales. Están excluidos lo que son de naturaleza extrapatrimonial. Y dentro del aspecto formal, el único requisito que se exige es la citación. Es decir, le comento cómo es el tema. O sea, vos iniciás, acreedor, el juicio este que se llama de acción subrogatoria. Vos iniciás la acción contra un tercero. Fíjense la particularidad que tenía esto en la acción directa. En la acción directa era por derecho propio en mi exclusivo beneficio. Yo accionaba contra el tercero, los bienes ingresaban directamente a mi patrimonio. Acá no. Acá yo acciono contra el tercero y el tercero tiene que incorporar los bienes al patrimonio del deudor y ahí yo recién voy contra el patrimonio del deudor. Entonces, esto no ingresan directamente a mi patrimonio, sino que yo tengo que incorporar esos bienes al patrimonio del deudor. Entonces, yo inicio el juicio contra el tercero, pero cuando inicio el juicio al tercero tengo que cumplir con el requisito formal. ¿Cuál es el requisito formal? La citación del deudor a juicio. Yo lo cito al deudor a que se presente al juicio. El deudor tiene dos opciones. La primera es, él se presenta en el juicio y hace valer su derecho y yo, acreedor, simplemente lo que hago es controlarlo, de que efectivamente ingresen esos patrimonios. Y la otra opción que hay es, yo lo cito al deudor a juicio y el deudor no asiste. Entonces, ¿qué es lo que pido yo? La rebeldía de ese deudor. Y continúo yo con el juicio incorporando los bienes. Es decir, pero ¿cuál es el efecto fundamental que tiene la citación? Que la sentencia que se dicta en ese juicio hace cosas juzgadas respecto a las partes. Es decir, el deudor ya después no te puede plantear ningún tipo de chicana ni ningún tipo de artilugio, como por ejemplo la nulidad del proceso. Al estar citado, el concurso no, pero la sentencia le hace cosas juzgadas respecto de todo el proceso. Por eso es tan importante la citación del deudor al juicio. Y respecto a los efectos de la acción subrogatoria, ahí cobra importancia lo que es el tema de la parte final de ese artículo que yo le leí hoy. Dice, el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos. Es decir, este era un tema que se discutía en el Código Civil anterior, si la acción subrogatoria era una acción ejecutiva o conservatoria. Si era ejecutiva, el acreedor que accionaba por acción surrogatoria incorporaba el bien inmediatamente dentro de ese mismo proceso ejecutaba. Y lo que decían que era conservatoria, no. El acreedor incorporaba el bien y después tenía que iniciar otro juicio para ejecutar.
Entonces, una vez que está incorporado el bien al patrimonio, cualquier acreedor podía ir sobre esos bienes. Y eso es lo que está establecido en la parte final. Es decir, el acreedor que inició la acción subrogatoria no tiene ningún privilegio sobre las cosas incorporadas. Vos iniciar la acción, incorporar el bien, tenés que iniciar otro juicio para ejecutar. Y así como lo podés iniciar vos, lo puede iniciar cualquier otro tipo de acreedor. ¿Estamos? Eso es lo que tiene que ver con acción, también un instituto muy importante y de muchísima aplicación práctica. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Perdón, un segundito, ya estoy con ustedes. Muy bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? O si no, paso al otro tema, que es derecho de retención, otro instituto también muy importante y de muchísima aplicación práctica. Ahora ya van a ver, les voy a mostrar algunos casitos y para que ustedes vean. Este es el artículo del Código Civil anterior de Vélez Sarsfield. Era una muy buena definición. Cuando vos hablaba de derecho de retención, era conforme el artículo 39-39. Es decir, daba un muy buen concepto de lo que se entendía por derecho de retención. Dice, es la facultad que le corresponde al tenedor de una cosa ajena para ejercer la retención de esta cosa hasta el pago de lo que se le debe en razón de esa misma cosa. Es decir, este era el ejemplo característico del derecho de retención, para que ustedes ya vean y entiendan, el del mecánico. Vos llevas tu auto a arreglar al mecánico, el mecánico mira, te arregla y te dicen es 1.000.000 de pesos. Tenés 600.000 pesos de compra de materiales, que acá tenés todos los comprobantes, y yo te cobro 400.000 pesos de mano de obra. O le decís, mirá, yo no tengo en este momento el efectivo, pero lo voy a tener en 5 días. ¿Qué te dice el mecánico? No importa. Dentro de 5 días vení a buscar tu auto. Entonces, ¿qué te hace? Te retiene el auto hasta tanto vos le pagues lo que le debe por el arreglo del auto. Típico caso de lo que constituye un derecho de retención. Bueno, ¿cuál es la modificación que introduce el Código Civil? El Código Civil lo define en el artículo 2587. Dice, todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor hasta el pago de lo que éste le adeuda en razón de esa cosa. El concepto es prácticamente el mismo. Tiene dos particularidades muy sutiles que yo la voy a remarcar. La primera, el artículo anterior hablaba del derecho que le corresponde al tenedor. Acá es todo acreedor de una obligación cierta y exigible. Es decir, te da las condiciones, primero te habla de todo acreedor, un sentido amplio, pero que tiene que tener un crédito cierto y exigible. ¿Eh? Primera cuestión. Y segundo, el artículo anterior decía tenedor de una cosa ajena. Y acá se sacó el término ajeno. Dice, todo acreedor de una obligación cierta y exigible pueden conservar en su poder la cosa. No habla más de cosa ajena. Bueno, yo le digo lo siguiente.
En el 98%, por darle un 2% de margen de error, el 98%, hasta me animaría a decir el 99% la cosa ajena. Pero ¿qué es lo que pasaba? Habían ciertos supuestos donde uno podía retener una cosa que era propia. Entonces ya parecía como que no estábamos en presencia de esta figura. Por ejemplo, cuando a vos te alquilan una retroexcavadora, como por ejemplo para hacer un zanjeo en un campo, resulta que a vos se te rompe la retroexcavadora por un uso inapropiado. Entonces, ¿a quién le devolvés vos la retroexcavadora? Al que te la alquiló. Y le decís, mirá, se rompió. Y bueno, el dueño, ¿qué es lo que hace? Hace verificar, y si le dice, mira, fue un uso inapropiado, lo voy a arreglar. El arreglo sale 700.000 pesos. Bueno, vos la arreglás, pagás los 700.000 pesos y le decís, bueno, la retroexcavadora está. Bueno, dámela, no, dámela, no. Primero, dame la plata de lo que costó el arreglo, porque vos fuiste el que generaste la situación. Entonces, ¿quién está haciendo ahí retención de la cosa? El dueño. Entonces la cosa no es ajena, es una cosa propia y es derecho de retención. Pero son casos excepcionales. En la mayoría de los supuestos que se ejerce el derecho de retención, se ejerce sobre una cosa ajena. Pero como hay excepciones, le quitaron la denominación de ajena. Y después el artículo sigue, dice, tiene la facultad solo el que obtiene la detentación por medios ilícitos. Es decir, vos no podés ejercer este derecho si obtenés por medio ilícito, por medio de la violencia, de la intimidación, de la usurpación, del hurto. No, solamente el que obtiene por medios lícitos, como por ejemplo el mecánico al que vos le llevaste el auto voluntariamente y él te lo retiene porque vos no le pagás. Es decir, tiene que ser obtenido por medios lícitos. Y lo último es que vos el derecho de retención únicamente puede ejercer cuando estamos en presencia de una relación contractual onerosa, no gratuita. Por ejemplo, que vos me digas, doctor, me voy a corriente los últimos 2 meses porque tengo que aprobar mis últimas 4 materias. ¿Usted no tiene un departamento para prestarme? Le presto uno. Eso es préstamo de una cosa inmueble, se llama comodato. Entonces yo te presto y lo que te digo, mira, probablemente le faltan unos plafones de luces que le va a tener que colocar y no sé, le faltará una mano de pintura, eso, y tenés que pagar los impuestos. Yo no te voy a cobrar nada por prestarte los 2 meses. Y resulta que a los 2 meses que terminás, le pusiste unos plafones, le pintaste todo eso y me decís, doctor, me voy. Bueno, perfecto. Tráeme la llave. No, no, no. Previamente usted me tiene que pagar todos los arreglos que yo hice. No, imagínate, yo te estoy prestando, te estoy dando que vos disfrutes de un departamento delante de mí y vos me vas a querer cobrar a mí porque le colocaste 2 focos. Como se dice vulgarmente, te voy a echar a las patadas, ¿no? Bueno, ese no puede ejercer el derecho de retención. El comodato es un contrato gratuito. Entonces, en los gratuitos no procede este tipo de derecho. Solamente cuando el contrato es a título oneroso. Y ahí tienen los requisitos, que los requisitos se mantienen de lo que era el Código Civil anterior. Es decir, en este caso, todo acreedor de un crédito cierto y exigible puede ejercer la acción, el derecho de retención. Después, lo que dijimos, tiene que provenir de una retención lícita solamente sobre contratos de naturaleza onerosa y después tiene que haber una relación de conexidad entre el crédito que vos tenés y la cosa retenida. Es decir, si a vos te llevaron un auto, vos retenés el auto sobre el cual vos tenés ese crédito por el arreglo del auto. Tiene que haber una relación de conexidad. Vos no podés retener otra cosa que no tiene relación con lo que la persona te debe, porque ahí no se daría este requisito que es fundamental. Ahí tienen los caracteres del derecho de retención. El derecho de retención es un accesorio del capital. Vos te vas al mecánico y le decís, mira, acá tenés tu 1.000.000 de pesos, extinguir lo principal, que es la deuda, se extingue el derecho de retención, se extingue lo principal, se extingue el accesorio. Después es transmisible, es decir, vos podés transmitir, por ejemplo, podés vender el bien. Ahora, la persona que compra el auto ese lo compra retenido.
para poder usufructuar del auto va a tener que ir a pagarle al mecánico. Es decir, se puede transmitir, pero transmití con el derecho de retención, con el crédito. Después, indivisible. Si vos le debés al mecánico 1.000.000 de pesos, eso no quiere decir que le da el derecho al mecánico a retenerte el valor de dos cubiertas. No, le retiene todo el auto por más que el valor del auto sea mayor. Es decir, por eso es de naturaleza indivisible. Excepcional. Es decir, únicamente vos podés ejercer el derecho de retención cuando se cumplen todos los requisitos que acabamos de mencionar con anterioridad. No se olviden una cuestión fundamental acá. Esto es un juicio. Vos para un juicio tenés que contratar un abogado, tenés que pagar impuestos, costa, etcétera, y un juicio siempre demanda gasto. Entonces, el que pierde el juicio paga todo eso. Entonces, siempre hay que tomar todos los recaudos para evitar tener que incurrir justamente en un gasto importante, significativo. Y después es facultativo. Es decir, el acreedor si quiere ejerce el derecho y si quiere no. Como por ejemplo ese mecánico no tiene lugar para guardar el auto y le dice, toma, llévate, pero tráeme la plata dentro de 5 días. Es decir, es facultativo. Si él quiere, hace uso de este derecho fundamental porque es un medio de garantía tremendo, o si quiere, directamente renuncia a esa posibilidad. Después, el tema de si para ejercer este derecho de retención, este derecho de retención tan importante, es necesario solicitar autorización judicial. No, yo ejerzo directamente el derecho de retención sin tener que requerir autorización judicial para ejercer el mismo. ¿Eh? Automáticamente vos no me pagás, yo te retengo. Y lo otro es, ¿se puede sustituir el derecho de retención? Sí, se puede sustituir por una garantía suficiente, dice el artículo. ¿Qué garantía suficiente? Aquella garantía que le da la misma seguridad de cobro al acreedor. Por ejemplo, si yo te digo, mira, son 1.000.000 de pesos y vos me decís, no, no tengo efectivo, pero te entrego un cheque a 20 días y en lugar de darte 1.000.000 te doy 1.100.000. Y vos le decís, no, no quiero. ¿Para un juez ese cheque puede ser garantía suficiente? No, porque ese cheque, ¿qué le puede pasar? Que no tenga fondo. Entonces yo voy a terminar sacando una garantía que es sumamente efectiva por otra que no es efectiva. No me da la misma, eh, digamos, suficiencia en lo que hace al tema del cobro del crédito. Pero, por ejemplo, si el deudor te dice, mira, yo necesito el auto, yo lo trabajo al auto, yo soy Uber, soy remisero, entonces yo necesito trabajar con el auto como para poder pagar. Pero lo que podemos hacer es, vos me das el auto y lo que hacemos lo prendamos al auto hasta que yo te pague. Si yo no te pago, vos me ejecutas la prenda. ¿Una prenda es garantía suficiente? Sí. Una garantía real, ya sea prendaria, es garantía suficiente. Tiene que ser una garantía que le dé la misma posibilidad de cobro al acreedor. ¿Estamos? Bueno, y después tienen los efectos del tema del derecho de retención. Es decir, por ejemplo, están los efectos respecto del retenedor, el que tiene la cosa. Y ahí tenés derechos y deberes. El principal derecho que tiene el retenedor es a conservar la cosa, hasta tanto vos me pagues lo que me debes. Y si vos, por ejemplo, querías sacarme el auto con patobica, con algunos matones, así como me saca el auto, yo lo voy a recuperar de manera inmediata. Tengo acciones posesorias de recupero en forma inmediata. Y sobre todo, te voy a iniciar una demanda, no solo una demanda civil, sino una denuncia penal. ¿Eh? Entonces, yo tengo el derecho a conservar la cosa y a valerme de todos los medios para defender la tenencia de esa cosa. Después tengo un derecho a cobrar un canon por retenerte esa cosa. Por ejemplo, vos le llevas al mecánico. El mecánico tiene un garaje, un taller grande. Entonces, vos no tenés para pagarle ya, vas a venir a la semana, el mecánico te dice, no importa. ¿Qué es lo que hace? Saca el auto del lugar donde él trabaja y lo pone a un costado. Entonces puede trabajar con otros autos, el tema del arreglo y más. Bueno, esos 7 días que él te guardó el auto ahí dentro de lo que es su taller mecánico, él te va a cobrar.
con el importe que por el arreglo del auto te va a cobrar los 7 días por tenerte ese auto guardado ahí. Y puede darse el caso de que el mecánico tenga un taller chiquito, entonces necesita sacar tu auto para meter otro. En ese caso, ¿qué va a hacer? Te va a guardar el auto en un estacionamiento. Y ese estacionamiento le va a cobrar por día tantos pesos. Esos pesos que durante el tiempo que tuvo guardado el auto, los vas a pagar vos. Si él tiene derecho a cobrar un canon por el depósito de la cosa, ya sea que lo deposite él o que lo haga a través de un tercero. Después no puede usar de la cosa. En realidad, en ciertos casos puede usar, pero lo que no puede haber es un abuso. O, por ejemplo, que él utilice el auto para ir a buscarlo al hijo a la escuela, donde yo me llevo a enterar, directamente pido que se extinga el derecho de retención. Y por supuesto que una vez que el deudor, en este caso, pague lo que debe, él está obligado a restituir la cosa con todo su accesorio. ¿Vamos? ¿Cómo se extingue el derecho de retención? Se extingue cuando se extingue el crédito, porque se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. Cuando más se extingue por pérdida de la cosa, se prendió fuego el taller mecánico, se prendió fuego el auto, se extinguió la obligación. También por pérdida parcial de la cosa puede ser la extinción por renuncia. Le decís vos mecánico, vení, retirá tu auto, no lo quiero tener más. O bien cuando se confunden la calidad de acreedor y deudor, es decir, vos hace un tiempo, ya un año y medio que está con el auto ahí, el auto se está deteriorando, entonces le decía al dueño, mira, te compro. Entonces, ¿qué hace vos? Le pagás lo que vale el importe con la deducción de lo que es tu crédito y se confunde la calidad de acreedor y deudor y se extingue la obligación. Y el derecho de retención también se puede extinguir por un uso inadecuado de la cosa, como en este caso que yo le dije, yo tengo el auto y me voy a buscarle a mi hijo a la escuela o salgo una noche de un sábado a la costanera ahí de Posada con mi mujer en tu auto. Entonces, donde vos advertís esa situación, puedes pedir de que ese abuso traiga aparejada la extinción de este derecho tan importante. Hay derechos que están expresamente reconocidos, donde el mismo artículo del Código Civil y Comercial te permite el ejercicio del derecho de retención, como por ejemplo en materia de mandato, locación de cosa, muy utilizable este derecho en materia de depósito, tenencia y posesión. Después tenés derechos que no están contemplados, pero que nadie discute sobre la procedencia de este derecho tan importante, por ejemplo el mecánico del es un derecho que no está regulado en ninguna ley, pero ¿quién puede discutir de que el mecánico tiene un derecho de retención sobre la cosa? Los profesionales, por ejemplo, el escribano, que te hace una escritura y te dice, mirá, la escritura son 2 millones de pesos. Y luego le decís, bueno, dentro de una semana te traigo, bueno, dentro de una semana vení a buscar tu escritura. Retiene la escritura hasta tanto le pague su honorario. Lo mismo el arquitecto. El arquitecto al que vos le decís que te haga un proyecto de obra, te hace el proyecto, te hace todos los planos, te dice por este trabajo 5 millones. Bueno, dentro de una semana te traigo, dentro de una semana vení a buscar tu proyecto. Retiene todos los planos hasta tanto vos le pagues. Derecho de retención. ¿Eh? Son supuestos, bueno, el transportador, por ejemplo, cuando vos compras algo por Mercado Libre y pedí que te trasladen a Posada, como por ejemplo comprar, no sé, una bicicleta, una cinta para correr, te lo traen con un transporte, te dice, está en tal lugar, vos te vas a buscar la cosa y te va a decir, bueno, pero previo lo que vale el transporte, 1 millón, no lo tengo en este momento, bueno, cuando tenga, vení a buscar tu cosa. Si te retiene el producto hasta tanto vos le pagues, también ejerce un derecho de retención. Y los supuestos en los que no se puede ejercer el derecho de retención son en los que vimos que surge ese artículo 2587, o cuando la relación contractual es gratuita, o cuando la retención proviene de una causa ilícita. En ese caso, el derecho de retención no puede ser ejercido. Muy bien, no sé si quieren hacer una pregunta, le hago un pequeño recreo hasta las 2, ya queda nada, ¿eh? 10 minutitos más y le dejo ya dormir la siesta y terminamos esta unidad número 10.
No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Ahí yo le ¿Cómo te había va? puesto en el chat dos preguntas sobre la acción subrogatoria. No, no estoy mirando el chat porque tengo la pantalla completa con el Power. Y del otro lado están ustedes, digamos, bueno, en realidad está una muralla negra, digamos, pero se supone, vamos a presumir de buena fe y vamos a aplicar el principio de inocencia que ustedes están ahí atrás de esa pantalla negra, digamos. Sí, Te profe, escucho. estamos. Ah, Las bueno. costas del proceso que los afronta el acreedor, en el caso de la acción subrogatoria también, o sea, el acreedor interesado. No. Siempre en todo proceso judicial rige una máxima. La máxima es que siempre las costas son a cargo de la García. Entonces, el que pierde el juicio paga todo. Mm. Así funciona. Si yo me tengo Y que valer de la acción subrogatoria para poder incorporar un bien que vos no querés incorporar, sabiendo que está el bien ahí y yo lo hago incorporar al bien y tengo que, el que va a pagar las costas o va a perder ese juicio. El que como pierde paga. acreedor, como acreedor, ¿Eh? como acreedor o el deudor figurarían en la No, causa. el que ejerce la acción subrogatoria son los acreedores. Los acreedores. Claro, los acreedores ejercen la acción subrogatoria para incorporar bienes al patrimonio del deudor. Ese deudor es un deudor insolvente. Si vos no tenés forma, no tiene plata en las cuentas, no tiene bienes registrables, no tiene auto, no tiene nada. O sea, vos no tenés forma de cobrarlo. Entonces vos, acreedor, te enterás de que él heredó algo, que tiene que cobrar algo, y él no lo quiere hacer porque él sabe que donde lo incorpora, le sacan todo. Claro, Entonces vos, y la por otra medio es de la son acción, las costas. no entiendo. Y no ¿cómo es? Los honorarios que tiene que pagar para asumir el juicio. Por ejemplo, si tiene que incorporar un inmueble producto de una herencia y tiene que afrontar un juicio de sucesión y no tiene, el acreedor, por el mismo interés que tiene de que cobre la herencia, lo va a afrontar. Absolutamente. Pero aparte, esa plata, o sea, no, vamos a tratar de explicar eso. O sea, yo estoy interesado en incorporar ese bien. Yo, por lo tanto, voy a iniciar el juicio, voy a pagar todas las tasas, los impuestos, los honorarios que hay que pagar, lo incorporo al bien, lo ejecuto y yo todo lo que pagué lo recupero. Ah, perfecto, perfecto. Sí, esa era mi duda. Si Sí, por resultaba ser supuesto. como, Vos claro, si no vas a resultaba muy recuperar todo lo beneficioso que... para el acreedor. ¿Cómo? No, esa era mi duda, porque si el Sí, acreedor iniciaba todo un proceso y no resultaba muy beneficioso con todo lo que iba a producir de lo que se sí. incorpora Bene- a los bienes. no, beneficioso va a resultar. Si vos tenés conocimiento de la situación, beneficioso va a resultar. Aparte, en el tema del sucesorio, o sea, esto ya lo van a ver oportunamente, ¿no? Pero en el sucesorio, vos iniciar el sucesorio, se pagan unas mínimas tasas y con eso voy a iniciar el sucesorio. Y lo que hace vos, plantea dentro del sucesorio, digamos, de que este sujeto heredero, acredita el vínculo, sale que es heredero, después pedí lo que es la incorporación del bien y después pedí la venta judicial de ese bien. No hace falta que vos termine el juicio. Directamente en la primera instancia ya determinar el bien y pedir la venta judicial y se vende. O sea que hasta puede ser rapidísimo el proceso. No, es muy importante esto. Se ejerce, se hace, es muy utilizado eso y también es muy utilizado en el tema de indemnización y demás. Se utiliza muchísimo. Muy bien. Gracias, profe. No, por favor.
¿Quieren hacer alguna pregunta más? Bueno, le doy 10 minutitos de descanso. Se despabilan, son 2 menos 5. A las 2:10 arrancamos, 10 minutos más, máximo 15, y terminamos la unidad. Y ya le dejo libre como para que vayan y descansen. ¿Eh? ¿Estamos? 10 Gracias, minutitos y volvemos. gracias, doctor.
Bueno, retomando, escúchenme eh, para que ustedes tomen los recaudos. O sea, tenemos, aparte de estas 3 clases más, la del 8 de mayo estaba viendo, 8 de mayo, 14 de mayo, 21 de mayo. El segundo parcial va a ser el 29 de mayo y el recuperatorio el 12 de junio. ¿Estamos? Entonces, 29 de mayo, segundo parcial, 12 de junio, el recuperatorio. Y quedan 3 clases. Terminamos la 10 ahora, quedaría la 11, la 12 y la 13. La 14, usted la tiene subida en el aula virtual, que es la unidad de prescripción, una unidad muy importante, muy, pero muy importante. Todas estas unidades es todo práctica, ¿eh? O sea, cuestiones que usted las hacen valer dentro de un proceso. O sea, en realidad la materia es tremendamente importante, pero le digo como para que tengan en cuenta. Y esto es tan largo como lo primero que vieron. O sea, para que tomen los recaudos y no le vuelva a pasar lo que le pasó en el primer parcial. ¿Estamos? Bueno, vamos a privilegio. Como le digo, yo le voy a dar únicamente las cuestiones que están vinculadas a nuestra materia y lo que tiene que ver con el derecho civil. Oportunamente ustedes van a ver lo que tiene que ver con el tema de la ley de concurso y quiebra, que es la ley 24.522. El artículo 2573 del Código Civil da una definición de lo que se entiende por privilegio y introduce una modificación respecto al código anterior, porque el código anterior decía que el privilegio era la preferencia que la ley le daba a ciertos acreedores para cobrar con anterioridad a otros. Y en realidad el privilegio no es una preferencia al acreedor, sino del crédito. Si lo que te da esa preferencia de cobro es la naturaleza de tu crédito. Por ejemplo, que vos tengas un crédito prendario, un crédito derivado de un derecho de retención, eso te da privilegio, la naturaleza de tu crédito. Entonces esa situación es subsanada en este artículo 2573. Dice, el privilegio es la calidad que corresponde a un crédito a ser pagado con preferencia a otro. Si lo que te da la preferencia es la naturaleza del crédito. Bueno, después vienen lo que es el tema de la metodología, muy importante porque la metodología del Código Civil anterior era muy desordenada. Sobre todo, habían muchísimas leyes especiales que regulaban sobre materia de privilegio, etcétera, lo que generaba muchísima confusión. Bueno, el Código Civil, si bien lo trata de la misma manera en lo que hace a la metodología externa, es decir, porque lo trata en el último libro, en las cuestiones que tienen que ver con los derechos reales y personales, acá lo trata en el libro sexto, pero le da una metodología interna distinta. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial solamente regula todo lo que tiene que ver con los privilegios especiales, es decir, con lo que está vinculado al tema del derecho civil. Y lo que tiene que ver con los privilegios generales deja para lo que son ejecuciones colectivas que están regidas por la ley de concurso de quiebra. Es decir, mantiene un sistema dual, pero mucho más armónico, mucho más organizado y sobre todo que permite una mejor interpretación de las normas en todo lo que tiene que ver con los privilegios. ¿Estamos? Estos son los caracteres de los privilegios. Primero es legal, es decir, los privilegios solamente surgen de la ley y esto surge expresamente en este artículo 2574. Dice, los privilegios resultan exclusivamente de la ley. El deudor no puede crear privilegio a favor del acreedor para cobrar con anterioridad a otro. Es decir, los privilegios surgen exclusivamente de la ley. La ley determina qué es un crédito privilegiado. Son accesorios del crédito. Es decir, el privilegio recae sobre el crédito. Se extingue el crédito, se extingue el privilegio, porque el privilegio sigue la suerte de esa obligación principal. Son excepcionales y de interpretación restrictiva. ¿Por qué excepcionales? ¿Cuál es el principio general? El principio general es que todos los acreedores están en un pie de igualdad.
todos los acreedores tienen el mismo derecho a cobrar su acreencia. Bueno, el privilegio viene a romper con ese principio general, porque el privilegio va a decir, no, no todos estamos en un pie de igualdad, yo voy a cobrar con anterioridad. Por eso es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva porque se aplica solamente a aquellos casos establecidos expresamente por ley. Son indivisibles. El privilegio recae, se asienta, ya van a ver, sobre la cosa. Es decir, vos tenés un crédito de 10 millones y el privilegio puede recaer sobre un inmueble. Sí. Puede recaer sobre un auto, sobre un camión. No interesa cuánto vale eso. El privilegio se asienta sobre toda la cosa. Bueno, después son renunciables. Los acreedores pueden renunciar a los privilegios y pasan de ser acreedores privilegiados a ser acreedores comunes o quirografarios, es decir, acreedores sin privilegio. El privilegio acuerda una preferencia de cobro y son totalmente indiferentes respecto a la cronología temporal. ¿Qué quiere decir esto? De que no interesa que tu crédito tenga 20 años y yo tenga uno de hace 2 días. Puede ser que el mío de hace 2 días tenga una preferencia y el tuyo no. Pido disculpas, estoy saliendo de un estado gripal tremendo. Bueno, después está lo que es el fundamento del privilegio. El fundamento del privilegio no es único, sino es múltiple. ¿Por qué? Porque cada privilegio tiene su propio fundamento. Por ejemplo, ¿quiénes son los acreedores privilegiados por naturaleza? Los trabajadores. Los trabajadores prácticamente se quedan con el 70% de una empresa que va a la quiebra. Se quedan con todo, con la gran mayoría. Es más, hoy le invitan a los trabajadores que formen parte de ese organismo que se encarga de la administración y liquidación y por ahí terminan transformando la empresa en cooperativa. Ellos se quedan con la empresa. Hay varios antecedentes de eso. Entonces, por ejemplo, los trabajadores tienen un privilegio sobre su crédito. ¿Cuál es el fundamento? Carácter alimentario. El carácter alimentario que tienen esos créditos. Después, por ejemplo, el Estado tiene un privilegio sobre los créditos. ¿Cuál es el fundamento? De que el Estado necesita recaudar para poder atender lo que son las necesidades mínimas de una sociedad, salud, seguridad, educación, etc. Por ejemplo, la justicia tiene privilegios sobre los créditos. ¿Por qué? Porque necesita recaudar para poder administrar justicia. Los créditos funerarios tienen un fundamento. ¿Por qué? Porque se fundan en razones de decoro y de salubridad. Es decir, cada privilegio tiene su propio fundamento, no es un fundamento único, sino cada privilegio tiene su propia fundamentación. Después tienen lo que es el asiento del privilegio. Tienen dos tipos de asiento, el asiento básico y el asiento subsidiario. El asiento básico es sobre qué recae el privilegio. Por eso es asiento. Sobre qué se asienta, sobre qué recae el privilegio. Y primero el privilegio recae sobre la cosa retenida. Y después por subrogación real, es decir, por sustitución, se recae sobre la suma de dinero obtenida de la venta judicial de esa cosa. Es decir, por ejemplo, el acreedor prendario, por ejemplo, un banco que tiene un crédito prendario sobre los autos de la empresa. ¿Sobre qué se va a sentar el privilegio? Sobre los autos. Ahí sobre eso se va a sentar el privilegio. Pero cuando los autos comiencen a ser vendidos judicialmente, por subrogación real el privilegio va a dejar de recaer sobre el auto y se va a recaer sobre el producido de esa suma de dinero obtenida de la subasta pública. Sí, primero sobre la cosa, después sobre la suma de dinero, pero en los dos casos estamos en presencia de un asiento básico. Y el asiento subsidiario recae también sobre una suma de dinero, pero
el origen es distinto al de la subasta. No proviene de la venta, sino de una consecuencia distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa acá muy importante en Corrientes que se llama Tipo Haití. Pónganle que se va Tipo Haití a la quiebra. Tiene un predio enorme, no sé, tendrá el predio donde está Tipo Haití aproximadamente 10 hectáreas. Y bueno, que el Estado diga, yo me quiero quedar con todo el lugar donde está Tipo Haití. Entonces, ¿qué es lo que hace? Expropia, por ejemplo, lo que estaba por hacer el Estado en su momento con la expropiación de este aceite famoso, ¿cómo era que se llama el aceite? No me acuerdo, creo que era en la provincia de Santa Fe, bueno, un aceite famoso, Vicentín. Bueno, le expropia a Tipo Haití todo el terreno y en concepto de expropiación entrega una indemnización. En ese caso, el privilegio va a recaer sobre la suma de dinero obtenida la indemnización. Entonces, en ese caso, el asiento es subsidiario, porque si bien recae sobre una suma de dinero, el origen es distinto, no proviene de la subasta, sino de otra consecuencia. ¿Estamos? Eso es el asiento básico y subsidiario. Después, lo que es la extensión y extinción de los privilegios. La extensión es hasta dónde alcanza, a eso hace referencia la extensión. Y los privilegios, en general, en la mayoría de los casos, solamente se extienden al capital, a lo que al capital, es decir, al crédito de ese acreedor. Solamente ese principio general tiene excepción en materia de créditos laborales. En el caso de créditos laborales, el privilegio recae sobre el capital más los intereses hasta el efectivo pago. Y la extinción, ya sabemos, el privilegio es un accesorio, por lo tanto sigue la suerte lo principal, se extingue lo principal, se extingue lo accesorio que es el crédito. Estamos, y eso es todo. Y después lo que es el tema de la ley, lo que explicamos hoy. ¿En qué situación se aplica el Código Civil? ¿En qué situación se aplica la ley de concurso y quiebra? El Código Civil se aplica en ejecuciones individuales y la ley de concurso y quiebra en ejecuciones colectivas. Ejecuciones colectivas es cuando una empresa se declara en quiebra. Entonces, todos los acreedores tienen que ir a ese concurso, que es una ejecución colectiva, para pedir la verificación del crédito y tratar de cobrar sus acreencias. O sea, una ejecución colectiva. Y ahí cada uno va a hacer valer sus privilegios. Tienen privilegios especiales, generales, créditos subordinados. Después están todos los que intervienen en la administración y ejecución del concurso, que se llaman acreedores de la masa o acreedores del concurso, que también son privilegios. Y después tienen las ejecuciones individuales, que es lo que nos interesa a nosotros. Esto de las ejecuciones colectivas ustedes lo van a ver oportunamente en concursos quiebra. Las ejecuciones individuales donde se hacen valer es, por ejemplo, en el caso de una ejecución hipotecaria. En la ejecución hipotecaria puede ser de que vos tengas varias hipotecas sobre tu casa. Bueno, el primero que va a cobrar es el acreedor hipotecario de primer grado. Y si de la venta de ese bien queda algo, recién va a cobrar el de segundo grado. Es decir, ahí el de primer grado le hace valer una preferencia al de segundo. Lo mismo en el tema de los embargos. Por ejemplo, que haya varios embargos sobre una propiedad o sobre un auto. El primero que va a cobrar es el acreedor primer embargante. Después, si queda algo, el segundo y así sucesivamente. En ese caso, ¿qué es lo que se hacen valer? Se hacen valer privilegios de naturaleza individual. ¿Por qué? Porque son acciones individuales. Entabla un acreedor contra un deudor. Entonces, cuando por ejemplo, acreedor banco le ejecuta al deudor, dentro de ese juicio se le puede presentar otro acreedor que le dice, no, primero voy a cobrar yo. Le hace valer una preferencia de cobro de carácter individual. ¿Cómo se llama eso en derecho procesal? Se llama tercería de mejor derecho. Muy importante también, y lo que se hace valer es una preferencia. Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo el 8 de mayo para continuar con el análisis de la unidad número 11. Gracias, Bueno, doctor. saludos cordiales para todos. Hasta luego, Estamos profesor, que se mejore.